40 lugares que no deberían existir, pero existen. Todo lo que vais a ver en este video es real. Nada de inteligencia artificial, nada de montajes. Son 40 lugares que parecen sacados de una pesadilla urbanística, del fondo de un vertedero o directamente de otro planeta. Y los vamos a recorrer todos. Agarraos, que esto también es largo. Número 1. La torre que se negó a envejecer. En 1972, el arquitecto japonés Kisho Kurokawa presentó esto como el futuro de la vivienda. La Nakagin Capsule Tower, en pleno barrio de Ginza, en Tokio, estaba formada por dos núcleos de hormigón a los que se atornillaban 140 cápsulas prefabricadas de acero, cada una de apenas 2,3 por 3,8 metros. La idea era una locura preciosa. Cada cápsula debía sustituirse cada 25 años, como si el edificio fuera un organismo vivo que muda la piel. En casi 50 años de historia, no se sustituyó ni una sola. El dinero para el recambio nunca llegó. Las tuberías reventaron, el amianto se acumuló y el edificio, que iba a regenerarse solo, simplemente se pudrió. En 2022 lo demolieron entero. Algunas cápsulas se salvaron y hoy viajan por museos de medio mundo como reliquias de un futuro que nunca llegó a mantenerse a sí mismo. Número 2. La isla más densamente poblada de la historia. Esto es Hashima, más conocida como Gunkanjima o la isla acorazado frente a las costas de Nagasaki. Mitsubishi la convirtió en una mina de carbón submarina y para alojar a los mineros empezó a construir hacia arriba en un pedazo de roca de apenas 6,3 hectáreas. En 1959 llegó a albergar a 5.259 personas con una densidad que superaba los 83.000 habitantes por kilómetro cuadrado, la más alta jamás registrada en la Tierra. Escuelas, hospital, cine, sala de pachinko, todo apretado entre bloques de hormigón armado, los primeros de Japón. Cuando el petróleo sustituyó al carbón en 1974, la mina cerró y en cuestión de meses la isla quedó completamente vacía. Desde entonces se cae a pedazos sola, azotada por los tifones, y solo se puede visitar por una zona controlada porque el resto amenaza con derrumbarse encima de los turistas. Número 3. La ciudad que el desierto se está tragando entera. En 1908, un obrero del ferrocarril llamado Zacarías Lewala encontró un diamante brillando en la arena del suroeste africano. En cuestión de años, en pleno desierto de Namibia, surgió Kolmanskop, casino, teatro, fábrica de hielo en pleno desierto, la primera máquina de rayos X del hemisferio sur y hasta un tranvía. Los diamantes se recogían literalmente del suelo. Cuando en 1928 se encontraron yacimientos aún más ricos más al sur, el pueblo se vació en cuestión de años, y en 1956 se fue el último residente. Desde entonces, la arena del Namib ha ido entrando por puertas y ventanas hasta enterrar pianos, bañeras y salones de baile enteros. Cada año hay menos edificios en pie. El desierto literalmente se está comiendo la ciudad. Número 4. El resort de lujo que quedó congelado en 1974. Varosha, en Chipre, era el Cannes del Mediterráneo Oriental. Elizabeth Taylor y Brigitte Bardot tomaban el sol en sus playas, y en 1973 llegó a acumular más del 50% de todo el turismo de la isla. Cuando Turquía invadió el norte de Chipre en 1974, la población entera huyó en horas, dejando la comida en la mesa y la ropa tendida. El ejército turco valló la zona y la declaró área militar. Durante casi 50 años nadie pudo entrar. Los hoteles se fueron pudriendo. Las tortugas anidaron en las playas vacías y los coches se quedaron aparcados donde sus dueños los dejaron. Desde 2020 se ha reabierto una parte al público, pero sigue siendo, en esencia,
una ciudad entera congelada el mismo día en que la abandonaron. Número 5. El rascacielos que se convirtió en barrio. En Caracas, la Torre de David es un edificio de 45 plantas y 190 metros de altura que iba a ser el gran centro financiero de Venezuela. La muerte de su promotor y una crisis bancaria pararon las obras en 1994, dejándola al 70% de construir. Durante 15 años estuvo vacía hasta que, en 2007, cientos de familias sin techo la ocuparon de golpe. Llegó a tener unos 5.000 habitantes viviendo entre columnas de hormigón desnudo, sin ascensores, subiendo motos hasta la planta 10 y montando tiendas, iglesias y hasta un dentista improvisado. Se le llegó a conocer como el rascacielos habitado más alto del mundo. En 2014 el gobierno desalojó a los últimos vecinos. Hoy sigue ahí, vacía otra vez, como un esqueleto de hormigón en medio de la ciudad. Número 6. La torre con 5 pisos de basura dentro. Ponte City en Johannesburgo es un cilindro de hormigón de 54 plantas con un núcleo hueco por el centro para dejar pasar la luz. En los años 70 era la dirección más deseada de Sudáfrica, con saunas y jacuzzis incluidos. Cuando cayó el apartheid, las bandas tomaron el barrio y los propietarios abandonaron el edificio a su suerte. Durante años, los vecinos simplemente tiraban la basura al hueco central en vez de bajarla, hasta que se acumularon, según los relatos, hasta 5 plantas enteras de residuos en aquel pozo de luz. Se llegó a plantear convertirla en cárcel de máxima seguridad. Hoy está limpia y parcialmente reformada, pero durante años fue, literalmente, un vertedero vertical con gente viviendo alrededor. Número 7. La ciudad construida sobre barcos hundidos en el mar. A 100 kilómetros de Bakú, en pleno mar Caspio, no hay tierra firme, pero hay una ciudad. Neft Dashlare, o rocas de petróleo, se construyó a partir de 1949, hundiendo a propósito 7 barcos viejos para servir de cimiento y levantando encima una red de más de 200 kilómetros de puentes metálicos sobre pilotes. Llegó a tener panadería, cine para cientos de personas, campo de fútbol y hasta un parque con tierra traída del continente. En su mejor momento, vivían allí más de 5.000 personas, extrayendo petróleo en mitad de la nada. Hoy 2/3 de aquellos puentes se han hundido ya en el mar, pero la ciudad sigue funcionando, produciendo petróleo, más de 7 décadas después de que alguien decidiera que aquello era buena idea. Número 8. El pueblo más alto del planeta. A 5.100 metros sobre el nivel del mar, en los Andes peruanos, La Rinconada es el asentamiento humano permanente más alto del mundo. La gente vive ahí por una única razón: el oro de la montaña. El sistema de trabajo se llama cachorreo. Los mineros trabajan 30 días sin cobrar un solo sol, y al día 31 pueden llevarse a casa todo el mineral que sean capaces de cargar sobre la espalda. Si contiene oro, cobran. Si no, han trabajado un mes gratis. No hay alcantarillado, ni recogida de basura, ni hospitales. Y el mercurio usado para separar el oro contamina el glaciar del que beben. La esperanza de vida ronda los 30 o 35 años. Y aún así, la gente sigue subiendo. Número 9. La ciudad donde no se puede respirar. Norilsk, en el Ártico ruso, es una de las ciudades cerradas del país. Hace falta permiso especial hasta para los propios rusos. Vive de la extracción de níquel y paladio, y esa misma industria emite cada año cerca de 1,9 millones de toneladas de dióxido de azufre, una cifra comparable a las emisiones totales de Estados Unidos, concentradas en una ciudad del tamaño de Eugene, Oregón. No queda un solo árbol vivo en 48 kilómetros a la redonda por culpa de la lluvia ácida. Los niños que viven cerca de las plantas enferman de vías respiratorias con muchísima más frecuencia que el resto del país.
A todo esto hay que sumar 45 días de noche polar completa al año y temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Norilsk no es solo fría, literalmente envenena a quien respira su aire. Número 10. El cementerio donde miles de personas viven entre los muertos. El cementerio norte de Manila alberga a más de 1 millón de difuntos filipinos y a varios miles de vivos. Familias enteras han levantado sus casas encima de las tumbas y dentro de los mausoleos, porque en una ciudad de 13 millones de habitantes no hay sitio ni siquiera para los muertos y mucho menos para los pobres. Las tumbas se alquilan por contratos de 5 años. Si la familia deja de pagar, se exhuma el cadáver y se reutiliza el hueco. Los residentes trabajan como cuidadores de las tumbas, guías turísticos improvisados o venden dulces a los visitantes durante el Día de Todos los Santos, cuando el cementerio recibe a más de 30,000 personas en un solo día. Niños que nacieron ahí, se criaron ahí y probablemente mueran ahí, durmiendo literalmente encima de un ataúd. Número 11. Las casas ataúd de Hong Kong. En una de las ciudades más ricas del planeta, más de 220,000 personas viven en lo que se conoce como cage homes o coffin homes, literas de apenas 1,5 metros apiladas en 2 o 3 alturas dentro de un mismo piso, separadas por tablones de madera o rejas metálicas. Algunos residentes pagan $2,200 hongkoneses al mes por un espacio donde apenas cabe un cuerpo tumbado, sin apenas ventilación ni intimidad. El gobierno anunció en 2024 nuevas normas mínimas para los pisos subdivididos, pero decidió dejar fuera de la ley precisamente a las casas ataúd que siguen considerándose legales bajo una normativa distinta. Trabajadores jubilados llevan más de una década esperando una vivienda social mientras duermen, literalmente, dentro de una caja. Número 12. El pueblo entero construido sobre pilotes en un lago. En el siglo XVII, el pueblo Tofinu huía de los cazadores de esclavos del reino de Dahomey. Como su religión les prohibía tocar el agua, los Tofinu decidieron construir su refugio directamente sobre el lago Nokwe en el actual Benín. Nació así Gambier, apodada la Venecia de África, con más de 3,000 casas de madera sobre pilotes y una población que hoy ronda entre 20,000 y 30,000 habitantes. Hay escuela, mercado flotante, oficina de correos y hasta mezquita, todo accesible únicamente en piragua. Los niños aprenden a remar antes que a caminar, literalmente, porque se les enseña en pequeñas islas artificiales creadas a propósito para eso. Su nombre significa, en la lengua local, hemos sobrevivido. Número 13. El campo de refugiados más grande del mundo. Kutupalong, en Bangladesh, no iba a ser una ciudad. Era un campo pensado para unos 34,000 refugiados rohingyas. En 2017, tras una oleada de violencia en Myanmar que la ONU calificó de limpieza étnica, cientos de miles de personas cruzaron la frontera en semanas. Hoy viven ahí más de 600,000 personas en un espacio equivalente a poco más de 13 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el asentamiento de refugiados más densamente poblado del planeta. Algunas zonas llegan a compartir un solo baño entre más de 200 personas. Los monzones arrasan miles de refugios cada año, y los incendios destruyen barrios enteros de bambú y lona en cuestión de minutos. Llevan casi una década esperando poder volver a casa. Número 14. El mayor cementerio de basura electrónica del mundo. En Agbogbloshie, un barrio de Accra, la capital de Ghana, llegaban a procesarse hasta 15,000 toneladas de basura electrónica al año, procedente sobre todo de Europa y Norteamérica. Miles de trabajadores, muchos de ellos menores, quemaban cables a cielo abierto para extraer el cobre del interior, liberando plomo, mercurio y otros metales pesados directamente al aire y al río que atraviesa el barrio. Se le llegó a considerar el vertedero de tecnología más grande del planeta. En 2021 el gobierno demolió gran parte del asentamiento sin apenas previo aviso,
Pero el reciclaje informal de electrónica sigue ocurriendo, ahora repartido en focos más pequeños por la misma zona. Número 15. La capital que se hunde más rápido que ninguna otra en el mundo. Yakarta, la capital de Indonesia, se hunde hasta 25 centímetros al año en sus zonas más afectadas del norte, más del doble de la media de cualquier otra megaciudad costera. El problema no es tanto el cambio climático como la extracción masiva de agua de los acuíferos subterráneos, porque solo una parte de la población tiene acceso a agua corriente, y el resto perfora sus propios pozos. Ya hoy el 40% de la ciudad está por debajo del nivel del mar. Se calcula que, si nada cambia, gran parte del norte de la ciudad podría quedar bajo el agua antes de 2050. Indonesia ha decidido, directamente, construir una capital nueva desde cero en la isla de Borneo y trasladar allí el gobierno. Número 16. La megaciudad que se quedó en 2,4 kilómetros de cimientos. The Line, dentro del megaproyecto Saudi Neom, iba a ser una ciudad lineal de 170 kilómetros de largo, sin coches, con dos muros espejados de 500 metros de altura y capacidad para 9 millones de personas. El presupuesto oficial rondaba los 500 mil millones de dólares, aunque análisis internos filtrados a la prensa hablan de cifras muchísimo más altas. En septiembre de 2025, Arabia Saudí suspendió las obras. A esas alturas, solo se habían completado unos 2,4 kilómetros de cimentación, apenas el 1,4% del trazado previsto, sin una sola planta construida por encima del suelo. El objetivo de población para 2030 se recortó de 1,5 millones de personas a menos de 300,000. El espejo más caro de la historia, de momento, sigue siendo solo una zanja en el desierto. Número 17. El puerto donde el mar desapareció y dejó los barcos varados. Moynac era uno de los grandes puertos pesqueros del mar de Aral, con más de 40,000 personas viviendo de la pesca. En los años 60, la Unión Soviética desvió los dos ríos que alimentaban el mar para regar plantaciones de algodón. El Aral, que había sido el cuarto lago más grande del planeta, se fue secando durante décadas. Hoy, la costa más cercana a Moynac está a más de 150 kilómetros de distancia. Lo único que queda del puerto son decenas de barcos pesqueros oxidados, varados sobre lo que ahora es un desierto de sal y conchas marinas. En mitad de la nada, como testigos de uno de los mayores desastres ecológicos provocados por el ser humano. Número 18. El pueblo que la naturaleza devoró entero. Houtuan fue un próspero pueblo pesquero en la isla de Chengshan, frente a las costas de Shanghái, con más de 2,000 habitantes en su mejor momento. A medida que la pesca se volvió menos rentable que trabajar en el continente, la gente se fue marchando poco a poco durante los años 90, hasta que en 2002 quedó oficialmente despoblado. 2 décadas de humedad subtropical bastaron para que una enredadera, la Parthenocissus tricuspidata, cubriera absolutamente todos los edificios, tejados incluidos, hasta convertir el pueblo en una masa verde ondulante. En 2015 unas fotos se hicieron virales y hoy recibe decenas de miles de visitantes al año que pagan por caminar entre casas selladas por completo bajo un manto de hiedra. Número 19. El mercado del vudú más grande del mundo. En un descampado a las afueras de Lomé, la capital de Togo, filas de mesas de madera exhiben cráneos de mono, patas de elefante, pieles de cocodrilo, cobras disecadas y decenas de especies más, todo destinado a la práctica del vudú, la religión vodún de origen local. El mercado de Akodesewa se considera el mayor mercado de fetiches del mundo y lleva funcionando más de siglo y medio. Al fondo, sacerdotes vudú atienden en pequeñas cabañas de chapa. Escuchan el problema del visitante, consultan a los dioses lanzando conchas de cauri y recetan un ritual con el animal correspondiente. El olor a carne en descomposición se mezcla con el humo de los rituales
Y aún así, miles de personas de toda África Occidental siguen acudiendo cada año en busca de cura o de suerte. Número 20. Las casas ovni abandonadas de Taiwán. Cerca de la localidad de Tam Sui, en Taiwán, se levantó en 1978 un resort futurista, formado por decenas de casas con forma de platillo volante en colores pastel, pensado para turistas adinerados. El proyecto se quedó a medias por problemas de financiación y, según cuenta la leyenda local, varios accidentes fatales durante la construcción llevaron a abandonarlo del todo. Durante más de 3 décadas, aquellas cápsulas ovoides fueron pudriéndose entre la maleza, convertidas en uno de los destinos favoritos de los amantes de la exploración urbana, envueltas en historias de fantasmas. Entre 2008 y 2010, la mayor parte de las estructuras fueron finalmente demolidas, dejando solo fotografías de un futuro de ciencia ficción que jamás llegó a habitarse. Número 21. El pueblo medieval que se cayó de su propia colina. Craco, en el sur de Italia, llevaba habitado desde el siglo VIII. En 1963, un deslizamiento de tierra provocado por la erosión del suelo obligó a evacuar a toda la población hacia un pueblo nuevo construido en un valle cercano. Craco quedó completamente vacío, con sus casas de piedra, su torre normanda y sus callejones medievales intactos, mientras la colina bajo sus cimientos seguía moviéndose lentamente. Hoy es un decorado abandonado tan perfecto que se ha usado como localización de películas como La Pasión de Cristo o de la saga de James Bond. Se puede visitar con casco y guía, entre grietas que atraviesan las fachadas de un pueblo entero, al que un día, simplemente, se le retiró el suelo de debajo. Número 22. El pueblo que lleva ardiendo por dentro más de 60 años. Bajo las calles de Centralia, en Pensilvania, arde un incendio en una veta de carbón desde 1962. Empezó, según la versión más aceptada, al quemar basura en un vertedero situado sobre una mina abandonada. El fuego se extendió por los túneles subterráneos y nunca se ha podido apagar. Durante los años 80, el humo tóxico y los hundimientos del suelo obligaron a las autoridades a comprar y demoler casi todas las viviendas, y el gobierno llegó a anular oficialmente el código postal del pueblo. Todavía hoy sale humo y vapor de grietas en el asfalto, y unos pocos vecinos se negaron a marcharse y siguen viviendo literalmente encima de un fuego que ya lleva más de 60 años ardiendo bajo sus pies. Número 23. El pueblo que Estados Unidos tuvo que comprar entero. Pitcher, en Oklahoma, fue durante décadas una próspera ciudad minera de plomo y zinc. El problema es que un siglo de extracción dejó tras de sí montañas de residuos tóxicos, conocidos como chat, de más de 60 metros de altura repartidas por todo el pueblo, además de un suelo que empezó a hundirse bajo las casas por culpa de los túneles vacíos de las minas. Los niveles de plomo en sangre de los menores del pueblo se dispararon muy por encima de lo seguro. En 2006, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos decidió, directamente, comprar las viviendas de casi todos los residentes para que se marcharan. En 2013, Pitcher se disolvió oficialmente como localidad, dejando calles enteras vacías junto a colinas artificiales de residuos que nadie ha retirado. Número 24. La ciudad ocupa construida sobre losas de hormigón. En pleno desierto de California, sobre los restos de una antigua base militar de la que solo quedan losas de cemento, se levanta Slab City. No hay ni electricidad de la red pública, ni agua corriente, ni alcantarillado, ni ayuntamiento. Cada residente se busca la vida con paneles solares, generadores y pozos propios. Cientos de personas viven ahí de forma permanente, entre caravanas, casas construidas con materiales reciclados y esculturas de arte callejero, en lo que ellos mismos llaman el último lugar libre de Estados Unidos.
Justo al lado se encuentra Salvation Mountain, una colina entera pintada a mano por un solo hombre a lo largo de décadas. Nadie te obliga a irte, pero tampoco nadie viene a ayudarte si algo sale mal. Número 25. El barrio que recicla más basura que cualquier ciudad moderna. Dharavi en Mumbai es uno de los asentamientos informales más densos de Asia. Cerca de 1 millón de personas viviendo en poco más de 2 kilómetros cuadrados. Pero bajo la imagen de pobreza que suele mostrarse desde fuera, hay una economía informal que mueve cientos de millones de dólares al año, gran parte de ella dedicada al reciclaje. Se calcula que Dharavi procesa una parte enorme de los residuos plásticos de toda la ciudad, clasificados y reprocesados a mano en miles de pequeños talleres. Actualmente hay un plan de redesarrollo urbano en marcha que promete torres nuevas y saneamiento, aunque muchos residentes temen perder tanto sus casas como su forma de ganarse la vida. Número 26. La ciudad del acero que perdió las 3/4 partes de su gente. Gary, en Indiana, se construyó literalmente para albergar la mayor planta de acero del mundo, propiedad de US Steel, y en 1960 llegó a tener cerca de 178,000 habitantes. Cuando la industria del acero entró en declive a partir de los años 70, la ciudad se vació casi tan rápido como había crecido. Hoy apenas conserva una fracción de aquella población, con barrios enteros de casas victorianas abandonadas, escuelas cerradas y calles donde la naturaleza ha empezado a recuperar terreno frente al hormigón. Se ha convertido en uno de los símbolos más citados del llamado Rust Belt estadounidense, la franja industrial que se oxidó entera cuando las fábricas se fueron. Número 27. La ciudad que se declaró oficialmente en quiebra por un melón. Yubari, en la isla japonesa de Hokkaido, vivió su época dorada gracias al carbón, con más de 100,000 habitantes en los años 60. Cuando las minas cerraron, el ayuntamiento intentó reinventar la ciudad como destino turístico, construyendo museos y parques temáticos con dinero que en realidad no tenía. En 2006, Yubari se declaró en quiebra municipal, la mayor bancarrota de una ciudad en la historia de Japón hasta entonces. Hoy es la ciudad con la población más envejecida y de descenso más rápido de todo el país, con hospitales cerrados y servicios reducidos al mínimo. Lo único que sigue siendo próspero es su famoso melón Yubari, que se subasta cada año por miles de dólares la pareja. Número 28. El pueblo soviético que quedó congelado en el Ártico. En el archipiélago noruego de Svalbard, a apenas 1,000 kilómetros del Polo Norte, la Unión Soviética construyó Pyramiden, un pueblo minero de carbón autosuficiente con piscina climatizada, invernadero y un busto de Lenin, el más septentrional del mundo, mirando hacia un paisaje de hielo. Cuando la mina dejó de ser rentable, en 1998 se evacuó a todos sus habitantes en apenas un par de semanas, dejando atrás pianos, libros y muebles tal cual estaban. Hoy solo vive allí un puñado de guardas y guías turísticos, y los osos polares campan a sus anchas por las calles de un pueblo soviético completamente vacío en pleno Ártico. Número 29. El pueblo sin nadie dentro construido para parecer próspero. En plena zona desmilitarizada entre las dos Coreas se encuentra Kijong-dong, apodado por los surcoreanos el pueblo de la propaganda. Desde el lado norcoreano se presenta como una localidad modélica, con edificios de colores y uno de los mástiles de bandera más altos del mundo. Según el ejército surcoreano y varios desertores, en realidad nadie vive ahí de forma permanente. Las ventanas de los edificios estarían simplemente pintadas sobre el hormigón y las luces se encenderían y apagarían de forma automática para simular actividad desde lejos. Un pueblo entero construido, aparentemente, solo para que el país vecino lo mire con envidia al otro lado de la frontera. Número 30.
el país que cabe en una plataforma militar abandonada a 7 millas de la costa de Inglaterra, sobre una plataforma antiaérea de la Segunda Guerra Mundial, abandonada por la Marina Británica. Un excéntrico exmilitar se declaró en 1967 príncipe de su propio país, el Principado de Sealand. Tiene bandera, himno, pasaportes y hasta su propia moneda, aunque ningún país del mundo lo reconoce oficialmente como Estado. La plataforma mide poco más de 550 metros cuadrados en total, repartidos en dos torres de hormigón unidas por una cubierta, y ha sobrevivido a intentos de golpe de Estado, incendios y disputas legales durante más de 5 décadas. Probablemente el país más pequeño y menos reconocido del planeta, flotando sobre el Mar del Norte. Número 31. La ciudad que nunca apareció en ningún mapa soviético. Zelezhnogorsk, en Siberia, fue construida por la Unión Soviética para albergar una planta secreta de producción de plutonio, excavada literalmente dentro de una montaña de granito para protegerla de un posible ataque nuclear. Durante décadas, la ciudad no figuraba en ningún mapa oficial ni tenía nombre público. Se la conocía solo por códigos postales. Sus habitantes, decenas de miles de personas, vivían tras alambradas y controles militares, con acceso restringido incluso para el resto de ciudadanos soviéticos. Hoy sigue siendo una ciudad cerrada. Se necesita un permiso especial para entrar, y buena parte de sus instalaciones nucleares continúan operativas bajo la misma montaña. Número 32. Las islas donde el ayer y el mañana están separados por 4 kilómetros. En el estrecho de Bering, dos islas casi gemelas están separadas por apenas 3,8 kilómetros de agua. La Gran Diomedes, que pertenece a Rusia, y la Pequeña Diomedes, que pertenece a Estados Unidos. Entre ambas pasa la línea internacional de cambio de fecha, así que, aunque prácticamente se pueden ver a simple vista la una a la otra, hay casi 21 horas de diferencia horaria entre ellas. Por eso a la isla rusa se la conoce como la isla de mañana y a la estadounidense como la isla de ayer. En invierno el estrecho se congela lo suficiente como para, en teoría, poder caminar entre dos días distintos sin moverte apenas del sitio. Número 33. La zona más bombardeada con armas nucleares de toda la historia. Cerca de Semipalatinsk, en Kazajistán, la Unión Soviética detonó 456 pruebas nucleares entre 1949 y 1989 en una superficie conocida simplemente como el polígono, más grande que muchos países europeos. Muchas de esas pruebas se hicieron sin evacuar de forma adecuada a las poblaciones cercanas, y generaciones enteras de kazajos siguen mostrando tasas anormalmente altas de cáncer y malformaciones genéticas. El polígono se cerró oficialmente en 1991, pero buena parte del territorio sigue siendo radiactivo décadas después, y aún hoy hay zonas donde no se recomienda ni siquiera pisar el suelo. Número 34. El pueblo que quedó sepultado bajo un río de barro tóxico. En noviembre de 2015, la rotura de una presa de residuos mineros propiedad de la empresa Vale, en Bento Rodrigues, Brasil, liberó de golpe millones de metros cúbicos de lodo tóxico que arrasaron el pueblo entero en minutos y contaminaron un río a lo largo de cientos de kilómetros hasta llegar al Océano Atlántico. 4 años más tarde, en enero de 2019, otra presa de la misma empresa se derrumbó en Brumadinho, matando a más de 270 personas, muchas de ellas trabajadores, comiendo en el comedor de la propia mina en el momento del derrumbe. Ambos desastres se consideran de los mayores accidentes medioambientales de la historia de Brasil, y varios pueblos enteros de la región siguen, literalmente, enterrados bajo el barro. Número 35. El parque de atracciones abandonado con una noria oxidada visible desde el tren. Spreepark, en Berlín,
Abrió como parque de atracciones de la Alemania comunista y siguió funcionando tras la caída del muro. En 2001 cerró por quiebra, dejando abandonadas montañas rusas oxidadas, dinosaurios de fibra de vidrio devorados por la maleza y una noria gigante que sigue visible, inmóvil, desde las vías del tren cercano. El asunto se volvió aún más turbio cuando se descubrió que la familia del antiguo propietario había usado parte de las atracciones para contrabandear cocaína desde Sudamérica, escondida dentro de los mecanismos. Durante años fue uno de los destinos favoritos de la exploración urbana en Europa. Actualmente se está reconvirtiendo poco a poco en un parque de arte público. Número 36. La isla donde se probaban armas biológicas en secreto. En pleno mar de Aral, la Unión Soviética escogió una isla remota, Vozrozhdenia, para instalar en secreto uno de sus principales centros de pruebas de armas biológicas, incluyendo cepas de anthrax. Al estar rodeada de agua por todos lados, se consideraba un lugar seguro para experimentar sin riesgo de fuga. El problema llegó cuando el propio mar empezó a secarse. Al retirarse el agua, la isla dejó de ser una isla y se convirtió en una península unida al continente, con el riesgo de que animales o personas pudieran acceder caminando a un antiguo laboratorio de armas biológicas abandonado. El pueblo que allí vivía, Kantubek, quedó completamente desierto, y durante años se llevaron a cabo operaciones internacionales para descontaminar la zona. Número 37. El pueblo chino que reciclaba el mundo entero a mano. Guizhou, en la provincia china de Guangdong, se convirtió durante años en uno de los mayores centros de reciclaje informal de basura electrónica del planeta, procesando ordenadores y móviles llegados de todo el mundo. Familias enteras desmontaban placas base a mano y quemaban plásticos y cables al aire libre para recuperar metales, con niveles de plomo en sangre de los niños del pueblo muy por encima de lo considerado seguro, y agua subterránea tan contaminada que dejó de ser potable. En los últimos años el gobierno chino ha impulsado una limpieza a fondo de la zona y trasladado buena parte del reciclaje a instalaciones más reguladas, aunque el pueblo sigue arrastrando las secuelas de décadas de contaminación acumulada. Número 38. El pueblo que literalmente borraron del mapa. Wittenoom, en el interior de Australia Occidental, se construyó alrededor de una mina de amianto azul, uno de los materiales más cancerígenos jamás explotados a escala industrial. Cuando se confirmaron los efectos devastadores del amianto en la salud de mineros y vecinos, el gobierno australiano decidió tomar una medida drástica. Eliminó oficialmente Wittenoom de los mapas y carreteras del estado, cortó el suministro eléctrico y desaconseja activamente su visita. A pesar de todo, un pequeño grupo de residentes se ha negado durante décadas a abandonar sus casas, viviendo en un pueblo que, para las autoridades, sencillamente ya no existe. Número 39. El edificio residencial más largo de Europa. En Ginebra, Suiza, uno de los países más caros del mundo, se levanta la Cité du Lignon, un único bloque de viviendas de casi 1 kilómetro de longitud, construido entre finales de los 60 y principios de los 70, para alojar a varios miles de personas. Pasillos idénticos que se repiten sin fin, fachadas de hormigón que desaparecen en la distancia, y la sensación de que, cuanto más caminas, más lejos parece quedar el otro extremo del edificio. Concebido como una utopía urbanística que resolvería la falta de vivienda de la ciudad, hoy se considera un ejemplo icónico, para bien o para mal, de la arquitectura brutalista europea a gran escala. Número 40. El astillero donde se desguazan barcos gigantes a mano sobre la arena. En las playas de Chittagong, en Bangladesh, se desguazan a mano algunos de los barcos más grandes jamás construidos, petroleros, portacontenedores
y buques de guerra que llegan directamente encallados en la arena en marea alta para ser desmontados pieza a pieza por miles de trabajadores, muchos de ellos sin ningún equipo de protección. Es uno de los mayores cementerios de barcos del mundo y también uno de los trabajos más peligrosos del planeta. Explosiones de gases residuales, caídas de planchas de acero y exposición a amianto y metales pesados provocan accidentes mortales con una frecuencia alarmante. Aún así, gran parte del acero reciclado de estos barcos termina reconstruyendo, literalmente, media Bangladesh. ¿Cuál de estos 40 lugares te ha dejado más impactado? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces algún sitio que debería estar en una próxima parte, dímelo también.